Bien, habíamos comenzado a ver los objetos donde podíamos almacenar información. Y hemos dicho que los objetos son elementos donde se puede almacenar valores. Pero nosotros, para usar un objeto, habíamos dicho que previamente había que declararlo. Y en la declaración lo que decíamos es el nombre, poníamos, acá está signal, ¿no es cierto? Por ejemplo, si fuese una señal. El nombre que iba a usar y el tipo al que pertenecía y eventualmente un valor inicial. Por ejemplo, nosotros usamos signal, ¿no es cierto? Es decir, que este objeto va a ser tipo señal. El nombre va a ser X y va a ser tipo bit. Entonces, vamos ahora a centrarnos un poquito en lo que son los tipos. Lo que indica el tipo entonces es los posibles valores que puede almacenar el objeto al que pertenece. Es decir, VHDL tiene predefinido, por ejemplo, el tipo bit de la siguiente manera. Type bit is, dice 0, 1. ¿Qué quiere decir? Que la señal X, al ser definida como tipo bit, solamente se le van a poder asignar un 0 o un 1. Ese es el concepto de tipo. Entonces, un dato almacena valores y se indica qué tipo es y el cual le indica qué valores puede almacenar. En VHDL hay distintos tipos. Primero los dividimos en escalares y compuestos. Hay tipos predefinidos por lenguaje y el usuario puede definir los tipos que quiera, no son rígidos. Dentro de los escalares hay 4, que son los de numeración, los tipos enteros, los flotantes y los físicos. Y dentro de los compuestos hay 2, que son array o matriz, ¿cierto? Y los records. Nosotros estos que están en azul son los que vamos a utilizar en este curso. Acá el físico lo vamos a utilizar alguna vez en la simulación. ¿Qué son los tipos escalares? Los tipos escalares son aquellos tipos que tienen un único valor y que tienen un orden. O sea, está definido un orden en ese tipo. El hecho de que tenga definido un orden nos va a permitir que podamos hacer operaciones relacionales entre elementos de esos tipos, que pertenecen a ese tipo. Por ejemplo, mayor, menor, etc. Vamos a ver enseguida un poquito de qué se trata eso. Los tipos de numeración, dentro de los escalares, los tipos de numeración, lo que se hace cuando se los declara es se da la lista completa de todos los valores que los objetos de ese tipo pueden almacenar. Por ejemplo, habíamos visto el tipo bit, ¿no es cierto? Que tenía, damos un orden, decimos 0 y 1. El otro tipo que está predefinido en VHDL es el tipo booleano, que es falso o verdadero. Fíjense que estos son los únicos, cualquier objeto que se declare como booleano o puede ser falso o puede false o true, ninguna otra alternativa. Y tienen un orden, que es importante el orden. Como habíamos dicho, el tipo de numeración nos da el listado de los posibles valores que puede almacenar ese objeto y el usuario puede definir un tipo cualquiera. Ustedes, si se acuerdan de electrónica digital, cuando trabajábamos con máquina de estado, nosotros definíamos un tipo, que le podíamos llamar estado o lo que fuere, y le poníamos is, y entre paréntesis poníamos el nombre de todos los estados por los cuales ha evolucionado nuestro sistema. Entonces, el tipo estado nos indica que cualquier objeto de este tipo puede asumir estos valores. Y después, si ustedes recuerdan, definíamos una señal, que por ejemplo era el estado presente, y decíamos que era tipo estado. ¿Qué significa? Que esta señal tipo estado presente puede tener solamente alguno de estos 5 valores que están ahí. Como dijimos que al definir un tipo de numeración le damos un orden, eso nos permite hacer comparaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, supongamos que nosotros definimos un tipo color y le decimos is blanco, amarillo, verde, rojo, negro. O sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5 posibles valores. Y definimos 2 señales. Una señal que se llama mi color de este tipo, o sea que mi color puede asumir a cualquiera de estos valores. Y otra señal, más claro que verde, pero fíjense que es estándar logic. Cuidado, ¿qué significa? Que esto puede ser 0, 1 o vamos a ver algunas alternativas más. Y si nosotros tenemos definido esto, podemos hacer la siguiente asignación. Podemos decir que más claro que ver esta señal, que va a ser 0, 1, va a ser 1 cuando mi color, la señal que en algún lado se definió, es menor o igual que verde. Y en otro caso va a ser 0. ¿Qué significa esto?
como mi color es una señal de tipo color y está definida así, menor o igual que verde van a ser estos tres elementos, porque es igual verde y estos son, a la izquierda son menores. Quiere decir que si viene la señal mi color y es, por ejemplo, rojo, ¿qué va a pasar acá? Esto no se cumple y esta señal va a ser falsa, va a ser 0. Entonces, definir por enumeración nos da un orden que nos permite hacer comparaciones de mayor y menor. Hay un tipo, recuerden que nosotros cuando dijimos que para síntesis vamos a usar Standard Logic en vez de bit, porque nos permite usar otras posibles alternativas. Entonces, en el package que se dice que es el IEEE Standard Logic 1164, que es lo que agregamos nosotros en las líneas para poder usar Standard Logic, se definen dos tipos. Primero, un Standard U-Logic, fíjense que hay una U, es distinto al anterior, y cuando se define en ese package, se hace lo siguiente: type Standard Logic is y pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores posibles. Y esos 9 valores son no inicializado, forzado desconocido, forzado bajo, forzado alto, alta impedancia, desconocido débil, desconocido bajo, desconocido alto y don't care. Estos valores de acá, que se definen para el Standard Logic, no son todos sintetizables, son parte de algunos de estos van a ser sintetizables y son los que están indicados acá. ¿Qué es lo que es el forcing low? O sea, que hay un driver que lo está mandando a 0. Hay un driver, o sea, hay algo que lo está mandando a 1. Alta impedancia es que queda flotante, y don't care, lo hemos visto en electrónica digital, son aquellas señales que en principio no tendría ninguna importancia el valor que asume. Los otros valores que están ahí, vamos a ver que no son sintetizables, entonces nosotros no los vamos a poder utilizar cuando querramos diseñar realizar un sistema, diseñar un sistema que vaya para el FPGA. Se pueden usar solamente estos que están acá. Incluso este está definido en el 1164. Hay que agregar un package adicional. Tengan cuidado con esto. El Z tiene que ser mayúscula y no minúscula. Y después, lo que sí está definido, perdón, lo que sí vamos a utilizar nosotros es el Standard Logic, que no es Standard Logic, sino Standard Logic, que tiene los mismos valores que el anterior, pero admite la posibilidad que, o sea, resuelve, se dice que está resuelto con una tabla, que si hay dos drivers o dos señales que tienen valores distintos, el valor resultante se resuelve con esa tabla de acá. ¿Qué quiero decir? Supongamos que este es 1 y este es otro. Y este escribe un 1 y este escribe un 0. Entonces juntamos acá y decimos, no, este valor es indefinido. Si este escribe un 1 y este escribe un 1, el valor que va a asumir el resultado de las dos señales va a ser un 1. Por ejemplo, si este escribe alta impedancia, ¿no es cierto? Y este escribe un 0, va a tomar como 0. Si este está en alta impedancia y este escribe un 1, el valor del resultado de las dos interacciones va a ser 1. ¿Está bien? Entonces, ese es el que se dice que es un subtipo, el Standard Logic es un subtipo resuelto a partir del Standard U-Logic. Después vamos a profundizar un poquito de esto, pero sepan que admite el Standard Logic un conflicto de memoria, o por lo menos una superposición de señales. Entonces decimos que en el caso de un subtipo del Standard Logic, ¿no es cierto?, se basa en este tipo y tiene alguna limitación con respecto al anterior, alguna restricción con respecto al anterior. Y, por supuesto, Standard Logic es el que nosotros vamos a utilizar para síntesis y algunas cosas y cuando usemos la simulación. Esencialmente para síntesis, ¿no? Esta función de resolución está definida en el mismo estándar, así que no hay que agregar nada. Y recuerden que no todos los valores son soportados por la herramienta de síntesis, sino solo aquellos que indicamos en la transparencia anterior. Entonces, como hemos dicho, siempre para que usar Standard Logic sea visible tenemos que agregar estas dos líneas antes de la entidad. Bien.
Hay un tipo, entonces dentro de los escalares hay un título de numeración, que damos el listado de todos los elementos digamos, los valores que pueden asumir los objetos de ese tipo, y los enteros. ¿Qué son los enteros? El estándar de la IEEE tiene predefinido valores enteros y es esencialmente el integer, ¿no es cierto? El nombre, ¿cierto? Y dice que es un rango. Cualquier entero puede asumir cualquier rango, y tiene un orden también, desde el valor que está acá hasta acá, que en realidad es menos 2 a la 32 hasta 2 a la 32 menos 1. Entonces cualquier valor de este entero se puede, se puede representar, ¿no es cierto?, con este entero. Y esto define un orden, quiere decir que acá está el más pequeño y acá el más grande. Esto, en realidad, cuando nosotros hacemos integer en VHDL, lo que estamos diciendo es reserve 32 bits y represente en complemento a 2 ese número con esa cantidad de bits. Muchas veces nosotros trabajamos con un rango menor de números, entonces no nos hace falta sacrificar tanto hardware y podemos restringir ese número de bits. Por ejemplo, si nosotros nuestras cuentas y todas las podemos manejar entre estos valores, podemos decir que la señal A va a ser un entero y ponemos la palabra que es range y le ponemos el rango y le restringimos. Acá, ¿qué va a pasar? Y bueno, acá lo que va a pasar es que va a utilizar 9 bits en vez de los 32 bits que está acá. ¿Por qué? Y porque nuestras cuentas todas las vamos a resolver dentro de este rango de representación. Entonces no sacrificamos un montón de bits que no los vamos a estar utilizando realmente. Bien, los flotantes. Los flotantes en realidad nosotros no los vamos a usar, mejor dicho, los flotantes son números que tratan de representar números reales, ¿no es cierto? El estándar prevé ¿no es cierto? Son números con una mantisa y una exponencial, negativos y positivos, números mínimos y máximos, también tiene un orden. Y en general no son soportados por las herramientas de síntesis. Se está usando cada día más, hay unidades que trabajan en puntos flotantes, pero son más complejas. En principio, en este curso al menos nosotros no lo vamos a usar, porque tendríamos que hacer tendríamos que ver cómo sintetizarlo, tenemos que crearlo nosotros. Bien. Y los físicos nosotros no lo vamos a usar, son enteros con unidades. La única que está predefinida el estándar es la unidad time, y esta se usa cuando nosotros utilizamos simulación. Nunca para la parte de síntesis. Solamente simulación porque indicamos que queremos que esté tal señal tanto tiempo en alto y después vaya abajo. Pero en realidad no tiene sentido en la síntesis. Y después tenemos finalmente los tipos compuestos, que los dejamos pendientes para el próximo video.